Hola a todos, voy a hacer un comentario sobre algunas propiedades de simetría en las integrales que se suelen utilizar con bastante frecuencia. Y son las siguientes, de una forma resumida. Si tenemos un conjunto sobre el que vamos a realizar la integral y una función definida en ese conjunto, y consideramos la integral de f sobre el conjunto A, hay varias propiedades que suelen ser muy útiles. A ver, primero, si la función es una función impar en x, ¿qué significa impar en x? Que para todo valor de xy, aunque aquí no lo ponga, para todo valor de xy, se verifica que f de menos x, y es igual a menos f de xy, y A es simétrico, es un conjunto simétrico respecto al eje OY, como el que está dibujado aquí, entonces la integral es cero. ¿Por qué? Bueno, pues porque cada integral sobre cada elemento de área se cancelaría con la integral sobre el elemento correspondiente que estuviese de forma simétrica respecto al eje OY, con lo cual digamos que las sumas de Riemann serían cero y esa integral es nula. Esta notación que utilizo aquí significa, se puede leer como coincidente, es decir, en lugar de escribir para todo x, y, etcétera, lo que hago es escribir esta notación para decir que la función es idénticamente, o sea, verifica idénticamente, es decir, en todos los puntos esta igualdad. Vale, análogamente, si la función es par en x, o sea, que verifica idénticamente que f de menos x, y es igual a f de xy, y A es, como antes, un conjunto como el de antes, simétrico respecto al eje y, entonces, lógicamente, la integral se puede calcular, y muchas veces esto es útil, como dos veces la integral sobre el dominio A más de f. ¿Qué es A más? Pues sería solamente la parte del dominio que está en la mitad de la derecha, ¿de acuerdo? Es decir, que tiene la x mayor o igual que cero, el que está pintado aquí en verde. Por supuesto, estas propiedades no son solamente, digamos, relativas a la letra X y con simetría en el eje Y, sino que también se darían si intercambiamos los papeles. Es decir, hay análogas propiedades a las de 1 y 2 si ahora el conjunto A, en lugar de ser simétrico respecto al eje X, lo es respecto al eje y la función es impar, respectivamente par, en la variable Y. ¿De acuerdo? O sea, no las vuelvo a escribir porque son exactamente análogas. Y hay una propiedad cuando existe simetría central, es decir, cuando tenemos un conjunto como este que está pintado aquí, que tiene simetría central respecto al origen, y la función f verifica que f de menos x menos y es menos f de xy, entonces la integral también es cero porque, por la misma razón de antes, porque se cancelarían las integrales, la suma sobre cada elemento que es sobre pares de elementos simétricos, ¿de acuerdo? Y bueno, de aquí se pueden sacar también a veces cuando hay un conjunto que está repetido, digamos, en los cuatro cuadrantes, habréis visto que a veces esa integral se reduce a cuatro veces la integral sobre el primer cuadrante, pero en realidad eso no es más que una consecuencia de aplicar reiteradamente una de estas propiedades, la 1 y la 2, y luego la 3 o la 4, ¿de acuerdo? Es decir, a partir de estas que tenéis aquí podéis aplicar todas las propiedades de simetría en el plano. Y ahora, os dejo como ejercicio que penséis las que son análogas y son muy sencillas en R3. Por ejemplo, si tenemos un conjunto simétrico respecto al plano X y ahora, y la función f verifica idénticamente esto, es decir, que f de xy menos z es igual a menos f de x y z, ¿qué pasa? Pues de nuevo va a haber una cancelación en los elementos simétricos correspondientes, en este caso simétricos respecto al plano xy, y de nuevo esta integral, ahora ya triple, sería cero. Y podéis desarrollar propiedades análogas con simetría respecto al plano XZ, respecto al plano YZ y también si hay una simetría central del conjunto respecto al origen de R3. Y con eso termina este vídeo.